A la espera de su carta para Hogwarts, terminó de politólogo. Especialista en la coyuntura electoral de la comarca, el Juego de Tronos en Poniente y los intentos de reforma del Ministerio de la Magia, estaciona el dragón para su columna Mauro Casa. Bueno, como algunos de los oyentes sabrán, Colombia ha vivido desde el año 48 décadas de violencia política, con periodos de mayor o menor auge de esa violencia, pero que pareciera que como nunca hasta ahora la paz está cerca de lograrse. Y bueno, de eso conversaremos con José. Buenas noches, José, bienvenido, te digo la otra. Hola Mauro, ¿cómo estás? Un placer estar aquí contigo y bueno, para mí una dicha siempre hablar de Colombia y ojalá de la paz próximamente. Ojalá de la paz. Este proceso de la paz en Colombia tiene un hito que es el triunfo electoral de Juan Manuel Santos en las elecciones de 2010. Santos, que venía de ser ministro de Defensa de Uribe, formaba parte del gobierno que era considerado como un gobierno había hecho acciones sumamente duras contra la guerrilla durante todo su periodo, pero bueno, parece que Santos se despega de esa figura de Uribe e inicia las negociaciones de paz. ¿Cómo se inicia ese proceso, José? Bueno, bien, como tú dices, eso empezó luego de posesionado el presidente Santos en el año 2011. Ese proceso pues tuvo una primera etapa inicial que duró más o menos un año en La Habana, en la cual era una etapa secreta en el sentido en que los colombianos no la sabíamos. Hubo unos muy pocos, era la alta esfera del gobierno que lo sabía. E inclusive me atrevería a decir que ministros muy cercanos al gobierno no lo sabían. Era un tema muy secreto en que el presidente Santos era uno de los muy pocos que sabía, con 3 o 4 más. Hicieron un acuerdo durante un año con la guerrilla en La Habana de, bueno, vamos a sentarnos, pero a sentarnos a hablar de qué. ¿De qué vamos a hablar? No vamos a hablar por hablar, porque en Colombia venimos de un proceso, especialmente el proceso de Pastrana, de la época de Pastrana en el 98, en el cual además se despejó un territorio gigantesco en Colombia, llamada como la zona de distensión en el Caguán, que dejó muchas heridas en Colombia, porque duró 3 años o algo así, un poco más, en el cual no se avanzó y más bien la sensación en la población colombiana fue que fue un momento en el cual la guerrilla se repotencializó. Fue un momento en la que la guerrilla pudo estar tranquila porque no la perseguía el ejército, por lo menos en esa zona de distensión, y la guerrilla se fortaleció. Entonces, una vez más, un proceso de paz siempre era un tema álgido en Colombia. Entonces se sentaron y dijeron, bueno, vamos a discutir sobre qué. Y finalmente, en agosto del 2012, cuando ya todo se hizo público, el presidente Santos hizo público que había un acuerdo con la guerrilla en el sentido vamos a sentarnos a hablar y se centraron básicamente en 6 temas. Bueno, vamos a hablar sobre el tema agropecuario, que es un tema, digamos que si uno se remonta a la historia de las FARC, ¿por qué las FARC, digamos, en sus inicios? Después podemos discutir si eso se ha ido alejando de su origen, pero era un tema de distribución de la tierra en Colombia, que claramente, digamos, hay una distribución muy inequitativa, hay una concentración mejor de la tierra muy fuerte. Entonces, un tema era el tema agrario y el otro, por supuesto, era la participación política. Digamos, en la década de los 60, en la cual se creó las FARC, era un tema de no podemos entrar al espectro político pues normalmente, por las vías normales. Entonces, digamos, esas eran como sus dos, lo que ellos llamarían las causas objetivas del conflicto. Claro. Eso pues tendrá todo una discusión después interpretativa si eso da para que uno se alce en armas o no, pero bueno, no importa. Entonces, volviendo al tema, los seis puntos. Entonces, el tema agropecuario, el tema de participación política, el tema de cómo vamos a enfrentar las drogas en Colombia, que siempre ha sido un tema muy álgido en Colombia, con el triste tema del narcotráfico en la época de los 80s, 90s. El tema de las víctimas, que en el fondo fue un tema de justicia transicional, de las discusiones de cuánta cárcel, si cárcel o no, o
qué tipo de penas alternativas podríamos darles, etcétera, etcétera. Y especialmente, muy especialmente, cómo vamos a reparar a las víctimas del conflicto. Y las víctimas de ambos bandos también, ¿no? Porque está todo el tema de, obviamente, las víctimas de la guerrilla, pero luego lo que fueron los duros años del gobierno de Uribe, la enorme cantidad de víctimas de las propias fuerzas militares colombianas y de los paramilitares y Claro, de todo eso, claro. esa violencia política de ambos lados, ¿no? Claro, las víctimas de ambos lados, de tres lados, porque en verdad, digamos, el conflicto colombiano tiene a las guerrillas, tiene a los grupos paramilitares, Claro. y tiene al ejército que, pues, sí hubo momentos en los cuales el ejército cometió algunas acciones que terminaron generando unas víctimas. Entonces, las víctimas, como cuarto tema, y como te digo, son 6 temas, pero los últimos se han juntado, que es el fin del conflicto, en el sentido de cuándo van a entregar ustedes las armas, cómo se van a concentrar para que nos entreguen las armas o las dejen, al menos se las entreguen a un organismo internacional o algo por el estilo, cómo vamos a verificar que sí las entregaron todas, y finalmente la implementación y la refrendación, que es en el punto en el que estamos ahorita. Si quieres, pues ya después del 2012 a hoy, hemos logrado acuerdos en el tema agropecuario, Sí. en el tema de participación política, en el tema de drogas y en el tema de justicia transicional y víctimas. En el tema agropecuario pareciera ser que es donde, por lo menos uno le da la impresión, de que las FARC sacan un acuerdo que le es bastante provechoso, en el sentido de que logran que el gobierno colombiano reconozca la situación de subdesarrollo enorme en la que vive la población rural colombiana, que también reconocen la situación, bueno, de la propiedad de la tierra como injusta, como ilegítima en muchos casos. Es un acuerdo, si se quiere, bastante hacia la izquierda, se podría decir, el del tema agropecuario. Ok, yo creo que el tema de agropecuario, lo que pasa es que ambas partes estaban casi que de acuerdo en que había un problema. El diagnóstico era compartido. El diagnóstico era compartido. Y yo creo realmente que la guerrilla se sorprendió cuando llegó y vio que el gobierno tenía un diagnóstico relativamente compartido. Y fue un acuerdo fue el primer acuerdo. Sí, sí. Fue el primer acuerdo. Entonces fue un acuerdo muy rápido de llegar, porque el diagnóstico, como tú dices, era compartido. Entonces creo que por eso estuvo fácil el acuerdo. Y claro, eventualmente, digamos ahorita, no sé qué tan de izquierda sería, o sea, no va a haber expropiaciones ilegítimas, los derechos de propiedad claramente se van a respetar en Colombia, los que se hayan adquirido legalmente, claramente los que se hayan adquirido ilegalmente, pues habrá que hacerle las acciones que sean necesarias para quitarle la tierra. Y hay un problema muy amplio de titulación de las tierras. Claro. En Colombia hay una gran cantidad de tierras que por cuenta del conflicto no se sabe muy bien quién es el dueño. Si uno va a los papeles jurídicos, no sabe quién es el dueño. Entonces, pues va a tocar resolver esos problemas. Y eso es lo que esperamos, que tan pronto firmemos el acuerdo final, empecemos a resolver. Y con la participación política, ¿qué se definió? ¿Las FARC se van a constituir como grupo político? ¿Se van a presentar a elecciones bajo la etiqueta FARC? No, la idea final del acuerdo es que la guerrilla haga política por los medios legales, que se convierta en un partido político. ¿Y habrá amnistía? ¿Amnistía para los que participen de la vida política? Ahí hay varios temas, porque ahí te metes, ese segundo tema te metes en el tema de las víctimas y la justicia transicional. Entonces, hablando solo de la participación política, digamos, el acuerdo tendrá que llegar a que las FARC vayan a participar en política a través de un partido político, que se cree uno nuevo o se incluya en otro. Digamos, ese detalle todavía no está. Y el otro tema grande del acuerdo de participación política es que se aceptó unos temas de circunscripciones especiales de la paz, en el sentido en que unas regiones particularmente afectadas por el conflicto, porque el conflicto colombiano es muy rural. Digamos, la gente en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, las ciudades hace muchos años no sienten el conflicto, que es uno de los temas que seguramente vamos a hablar más adelante, que hacen que la gente no quiera conceder tanto, digamos, ya el conflicto no es un tema de día a día, es un tema más rural. Entonces, claro, como que buena parte de la ciudadanía, sobre todo en el medio urbano, ve como decir, bueno, ¿por qué le estamos dando tanto a la FARC? ¿Por qué no los terminamos de combatir y listo? ¿Por qué? Y que ya les ganamos, además. Ya les ganamos hace rato, porque claro, hace, no sé, 15, 20 años, claramente la guerrilla sí era un tema que incluso urbanamente se discutía. Es innegable que hace muchos años en Bogotá, y lo viví yo, había miedo de salir de la ciudad. Tú salías a 1 hora, 2 horas de Bogotá en carro
y, carretera era un peligro. posiblemente te encontrabas con la guerrilla y posiblemente caías en lo que tristemente se llamaba ya las pescas milagrosas y te secuestraban. Pero ahora ya no. Entonces, la participación política, volviendo al tema de las circunscripciones especiales, se otorgarán unas curules especiales a esos territorios, no necesariamente las FARC, pero unas curules especiales en el Congreso de la República a esos territorios. O sea, digamos que en esos para territorios, que sean representados. Claro, territorios donde las FARC tienen fuerza, probablemente vayan a tener representantes electos que van a pertenecer o van a ser afines a la FARC. Pues vamos a ver qué pasa en esos territorios. Pero podría presumir que va a haber diputados que bien o mal tengan un pasado o una vinculación con la guerrilla. Podría presumir, pero entonces eso nos lleva al tema de la justicia. El tema del plebiscito, José, que me parece importante. ¿Por qué va a haber un plebiscito? Porque esa fue una condición que pone el presidente Santos. Eso siempre ha sido una condición del gobierno en el sentido que los colombianos tenemos que refrendar lo que se acuerde. Y eso ha sido una discusión muy fuerte y actualmente es la discusión que se está dando. El gobierno actualmente está proponiendo un plebiscito en el cual a los colombianos le van a preguntar si están de acuerdo sí o no con el acuerdo en general, no le van a preguntar punto por punto porque es enorme, es imposible. Va a venir un paquete, una papeleta por el sí y una por el no. Y estamos de acuerdo con todo, sí o no, punto. Eso ahorita, digamos, está en discusión en la Corte Constitucional, si ese plebiscito es constitucional o no. La semana pasada hubo una audiencia pública. Yo realmente espero que la Corte diga que el plebiscito es constitucional. Porque y vinculante, ¿no? Constitucional y vinculante, porque... Es que ahí hay varios temas, porque entonces me llevas el tema del blindaje jurídico. Y jurídicamente, con el blindaje jurídico, no necesariamente necesitamos el plebiscito. Claro. Sin embargo, la norma que se están tramitando ahorita, si uno la lee interpretativamente en su conjunto, uno puede llegar a interpretar que la forma en que se activen los mecanismos en el Congreso para que lo que toque volver constitución o lo que toque volver ley se active, tiene que pasar previamente por el acuerdo, por el plebiscito o no. El tema con la guerrilla ha sido muy fuerte, el tema del plebiscito. La guerrilla siempre ha pedido una Asamblea Nacional Constituyente, que en mi opinión es completamente equivocada, porque eso no refrenda el acuerdo, eso vuelve a abrir el debate. Claro. Eso en verdad volvemos a debatir todo. Entonces yo creo que ellos tienen una interpretación equivocada ahí. Yo realmente creo que el plebiscito es una opción muy buena, que toca votar todo el paquete, no podemos votar una cosa así y otra cosa no. ¿Cuándo se espera que suceda el plebiscito? ¿No tiene fecha aún? No tiene fecha aún, como te digo, todavía está en discusión en la Corte Constitucional. En la Corte yo creo que saldrá en el próximo mes la sentencia. Y igual tenemos que esperar a que haya un acuerdo final en La Habana. Y yo creo que el acuerdo final, realmente espero que en los próximos 2 meses lo logremos. Como te digo, ya hemos logrado todo, lo hemos llegado la gran mayoría. Ahora logramos un acuerdo sobre cómo vamos a volver esto constitución y cómo vamos a volver esto leyes. ¿Y qué esperas que pase en el plebiscito? Qué difícil. Yo espero que gane el sí. Yo espero que los colombianos votemos por el sí. Yo espero que los colombianos acabemos este conflicto de una vez por todas. Y de una manera democrática. Y que de una manera democrática. Y que podamos hablar de otros temas en Colombia. En Colombia, los últimos 4 o 5 presidentes los ha puesto la guerrilla en el sentido de no apoyados por ellos, por supuesto, sino el tema de la guerrilla. Entonces, Pastrana, porque era un proceso de paz, Uribe 2 veces, porque era una confrontación directa, y luego Santos, en su primer mandato, era por una confrontación directa, y en su segundo mandato, para que termine el acuerdo de paz. Es la agenda política. Es la agenda política de Colombia de los últimos 20, 25 años. Entonces, yo espero que los colombianos votemos que sí. Es muy difícil porque, como te decía, los colombianos no están dispuestos a ceder tanto. Y la oposición, que es liderada por el expresidente Uribe, ha sido muy fuerte y ha mandado unos mensajes muy fuertes en el sentido de que lo que ha acordado es una impunidad hacia las FARC, que en mi opinión es completamente equivocado. No estamos... Y la justicia no la podemos centrar simplemente en si hay cárcel o no hay cárcel. La justicia tiene que ver, desde mi punto de vista, en un tema de reparación de víctimas y derecho a no repetición a los restos de colombianos. Y creo que en eso los acuerdos son absolutamente maravillosos, en respetar esas cosas. Entonces yo espero que en este año logremos votar el plebiscito, y espero que los colombianos digamos que sí. Realmente creo que es una oportunidad única para que volvamos a discutir todo.